¿Por qué permitiría el Dios de Israel que el linaje sagrado del Mesías dependiera no de un altar inmaculado, sino de un acto desesperado disfrazado de prostitución en un camino polvoriento de Timnat? La historia de Tamar y Judá comienza mucho antes de este fatídico encuentro. Comienza con el silencio de una mujer que fue sistemáticamente utilizada y descartada por los hombres que tenían el sagrado deber de protegerla. No se trata de una simple moraleja, sino de un abismo familiar donde la supervivencia de toda una tribu estaba en riesgo debido a la negligencia espiritual de su patriarca. Judá, hijo de Jacob, se había distanciado de sus hermanos y de la herencia espiritual de su casa para vivir entre los cananeos, y fue en este entorno de laxo compromiso moral que eligió una esposa para su primogénito Tamar entró en esta familia no como una hija amada, sino como una pieza necesaria para la continuidad del nombre de Judá, sin saber que estaba entrando en una casa marcada por la maldad oculta y el juicio inminente de Dios. La vida de Tamar con fue breve y estuvo marcada por una violencia silenciosa que las Escrituras no detallan, pero cuya gravedad fue suficiente para atraer la ira directa del Señor. No era simplemente un hombre imperfecto, era malvado a los ojos de Dios, una descripción que en la Biblia indica una profunda e irrecuperable corrupción de carácter. El narrador omnisciente revela que el Señor, que escudriña los corazones y ve lo que sucede en las tiendas cerradas, decidió quitarle la vida a antes de que pudiera dejar descendencia. Tamar, repentinamente viuda, se encontró en el centro de un trágico torbellino, sin hijos y desprotegida, cargando con el estigma de una muerte que no causó. No tuvo tiempo para el duelo, pues la ley de la época exigía continuidad. La responsabilidad recaía inmediatamente sobre Onán, el segundo hijo, quien debía cumplir la ley del levirato, un antiguo estatuto diseñado para proteger a la viuda y perpetuar el nombre del hermano fallecido, asegurando que el linaje no se borrara de la historia. Sin embargo, lo que debería haber sido un acto de deber y honor se convirtió en una muestra calculada de egoísmo y malicia por parte de Onán. Sabía que la descendencia que le dio a Tamar no produciría hijos para su propia gloria, sino para la memoria de su hermano muerto, lo cual afectaría la división de la futura herencia. Con una frialdad inquietante, Onán realizó el acto físico del matrimonio, pero desperdició intencionalmente su descendencia en la tierra para evitar la concepción. Dios, que observa no solo las acciones visibles, sino también la malicia del corazón, vio en esto una afrenta directa a la vida y la justicia. La muerte de Onán fue el segundo golpe devastador para la casa de Judá y para la vida de Tamar. Ahora, ella era la mujer cuyos maridos murieron misteriosamente, la viuda negra a los ojos de una sociedad supersticiosa, aunque la culpa recaía enteramente en la maldad de los hombres con los que se había visto obligada a casarse. Fue en ese momento que el miedo, no la fe, se apoderó del corazón de Judá, alterando cruelmente el destino de Tamar. Al mirar a su nuera, Judá ya no vio a una mujer necesitada de apoyo, sino una amenaza viviente para la supervivencia de su último hijo, Sela. El patriarca, ciego a los pecados de sus propios hijos muertos, se convenció de que la presencia de Tamar era la causa de las tragedias. Inventó una mentira piadosa para deshacerse de ella. Le dijo que regresara a la casa de su padre y permaneciera viuda hasta que Sela creciera, prometiéndole falsamente que se casarían en el futuro. En realidad, Judá no tenía intención de entregarle a Sela. Su pensamiento más profundo era para que no muera él también como sus hermanos. La despachó con una promesa vacía, condenándola a un limbo social y existencial insoportable para una mujer de aquella época. Tamar obedeció y regresó a casa de su padre. Se despojó de las vestiduras de Minoncintos, su esposa,
y se vistió de nuevo con ropas de viuda, cargando con la vergüenza de haber sido devuelta como una mercancía defectuosa. Los años transcurrieron lentamente mientras veía cómo el tiempo le robaba su juventud y sus oportunidades de ser madre. Vivió al margen de la sociedad, una mujer marcada por la muerte y el rechazo, sostenida solo por la palabra de un hombre que la había olvidado a propósito. La tensión narrativa se construye aquí sobre el silencio de esos años perdidos. Tamar observó desde lejos cómo el niño Sela se convertía en hombre. Vio cómo las estaciones cambiaban y la vida seguía su curso, mientras que la promesa de Judá seguía sin cumplirse. La injusticia erosionó su esperanza, pero también forjó en ella una voluntad de hierro. Comprendió que la justicia no le sería dada voluntariamente. Si quería un futuro, tendría que arrebatárselo de las manos de quienes la oprimían. El punto de quiebre llegó cuando murió la esposa de Judá, hija de Súa, y tras el período de luto, Judá subió a Timnat a trasquilar sus ovejas. La esquila era una época de festividad, excesos y relajación moral, donde los hombres ricos celebraban sus ganancias. Cuando la noticia llegó a oídos de Tamar, «Mira, tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas», algo cambió en su interior. Comprendió que esta era su última y única oportunidad. Judá era vulnerable, estaba lejos de casa y con ánimo de celebración. Sela ya era un hombre adulto y no le había sido entregado. La ley estaba de su lado, pero el poder estaba con Judá. Fue en ese momento que Tamar tomó la decisión radical que cambiaría la historia bíblica. Se despojó de sus ropas de viuda, símbolo de su pasividad y luto, y se cubrió con un velo, transformando su identidad para reclamar el derecho que le habían arrebatado. Tamar se posicionó estratégicamente a la entrada de Enaim, un pueblo en el camino a Timnat, un punto de tránsito donde paraban viajeros y comerciantes. Al cubrirse el rostro con un velo, no solo ocultaba su identidad como nuera rechazada, sino que también asumía el arquetipo visual de las mujeres que se vendían al borde del camino, o quizás de las prostitutas de culto de los santuarios cananeos. La tensión en ese momento era palpable. Estaba arriesgando su vida y su honor. Si la descubrían antes del acto, la acusarían de traición e inmoralidad. Si Judá la ignoraba, su plan fracasaría y moriría como una viuda estéril y olvidada. El corazón de Tamar latía al ritmo de la urgencia de una justicia que le negaban los tribunales de los hombres, obligándola a buscar reparación a través de las leyes muy distorsionadas que regían ese mundo patriarcal. Ella esperaba inmóvil, una figura silenciosa y enigmática, mientras el polvo del camino anunciaba la aproximación de quien tenía la llave de su futuro. Cuando Judá la vio, su apariencia exterior lo engañó, incapaz de penetrar la realidad espiritual y familiar que lo rodeaba. El texto bíblico es nítido en su simplicidad. Cuando Judá la vio, pensó que era una prostituta porque tenía el rostro cubierto. Este momento revela la ceguera espiritual del patriarca. Él, que antes discernía con claridad el bien del mal, ahora se guiaba solo por instintos carnales, quizás adormecidos por el vino de la esquila o la soledad de su reciente viudez. No reconoció la voz, el porte ni la esencia de la mujer que había vivido bajo su techo. Judá se desvió del camino para encontrarse con ella, impulsado por un deseo fugaz, sin saber que se encaminaba hacia el juicio divino. Trató la situación como una transacción comercial trivial, completamente inconsciente de que estaba a punto de entregar su linaje en manos de aquella a quien había defraudado. El acercamiento de Judá fue directo y carente de romanticismo o afecto. «Ven pues, déjame entrar a ti», propuso el acto como quien compra mercancía, ofreciendo un cabrito de su rebaño como pago. Tamar, sin embargo, mantuvo el control absoluto de la situación, demostrando una astucia que
Superó con creces la imprudencia de su suegro. Sabía que la promesa verbal de un cabrito carecía de valor para su propósito final. Necesitaba pruebas irrefutables, garantías físicas que vincularan a ese hombre con el hijo que esperaba concebir. Con la frialdad de quien ejecuta un plan vital, preguntó: ¿qué prenda me darás hasta que la envíes? No quería riquezas, oro ni plata. Quería objetos que fueran extensiones de la propia identidad de Judá, objetos que él jamás podría negar que eran suyos. Fue entonces cuando Tamar exigió lo impensable y Judá, dominado por la lujuria del momento, accedió a lo absurdo. Pidió el sello, el cordón y el bastón que tenía en la mano. El sello era la firma personal de un hombre en la antigüedad, utilizada para autenticar documentos y transacciones. El cordón lo sujetaba al cuello y el bastón representaba su autoridad y liderazgo tribal. Al entregar estos objetos a una supuesta prostituta junto al camino, Judá renunciaba simbólicamente a su identidad, su poder y su nombre. Se despojó de su dignidad patriarcal por un fugaz momento de placer, intercambiando su herencia eterna por una gratificación inmediata. Tamar recogió los objetos no como trofeos, sino como instrumentos legales para su futura defensa, guardándolos con el mismo cuidado con que se cuida la propia vida. El acto se consumó allí mismo, en la soledad del camino, lejos de la mirada de los sirvientes y la sociedad. La Escritura registra con sobriedad: y él se llegó a ella y ella concibió de él. No hubo milagro anunciado por ángeles ni truenos en los cielos, pero en ese instante de unión ilícita y moralmente compleja, el Dios de Israel intervino soberanamente en la biología humana. Donde la unión legítima con Er y la unión obligatoria con Onán habían fracasado o sido saboteadas, esta unión prohibida fructificó de inmediato. La concepción fue el sello divino de que, a pesar de los medios tortuosos y el pecado humano involucrado, se estaba haciendo justicia a un nivel superior. Tamar, la mujer estéril y maldita, ahora llevaba en su vientre la vida que preservaría a la tribu de Judá de la extinción, convirtiéndose en el improbable recipiente de la gracia divina. Tras el encuentro, la separación fue rápida y definitiva, como corresponde a este tipo de transacciones anónimas. Judá continuó su viaje a Timnat, creyendo que solo había dejado atrás un episodio trivial que pronto resolvería enviando el pago prometido. Tamar, por su parte, no se quedó en 1900 el camino esperando clientes. Su misión estaba cumplida. Se retiró de inmediato, se quitó el velo que la identificaba como prostituta y se puso de nuevo sus ropas de viuda. Regresó a la casa de su padre, retomando su posición de espera y silencio, pero ahora con un latido secreto en su vientre y los objetos de poder de Judá ocultos entre sus pertenencias. El crimen perfecto parecía haberse cometido, pero la semilla de la verdad había sido plantada y el tiempo trabajaba a favor de la revelación que sacudiría los cimientos de la familia de Jacob. Judá, honrando su compromiso distorsionado, intentó cumplir la parte comercial del acuerdo. Envió el macho cabrío prometido por medio de su amigo Hirá el adulamita, con la instrucción expresa de recuperar el sello, el cordón y el bastón dejados como garantía. Hirá, recorriendo el mismo camino polvoriento, buscó a la mujer en Enaim, pero solo encontró el desierto y la vida cotidiana del lugar. Cuando preguntó a los lugareños: ¿dónde está la prostituta que estaba en el camino de Enaim?, la respuesta fue unánime y desconcertante: no había ninguna prostituta aquí. La mujer se había desvanecido como el humo, sin dejar rastro ni reputación en la comunidad local. Hirá regresó a Judá con el macho cabrío y la noticia del fracaso, creando una antítesis inquietante para el patriarca. La reacción de Judá ante la imposibilidad de recuperar sus pertenencias revela mucho sobre su estado de ánimo y sus prioridades
en ese momento. Que se las quede ella para que no caigamos en desgracia, dijo, prefiriendo perder símbolos vitales de su autoridad antes que arriesgarse a que su escapada sexual se convirtiera en motivo de burla pública. El miedo a la vergüenza social superó la necesidad de recuperar su identidad. Optó por el silencio, creyendo que el precio de la pérdida material era un precio aceptable para enterrar el secreto. Judá enterró el incidente en su memoria, convencido de que el capítulo estaba cerrado y de que la mujer desconocida no era más que un fugaz recuerdo de una tarde en Timnat. No sabía que el verdadero precio de esa tarde aún se cobraría, no en cabras, sino en justicia y verdad. Pasaron 3 meses, el tiempo justo para que la naturaleza hiciera visible lo invisible. La vida en casa de Judá continuó con normalidad, pero en casa del padre de Tamar, su cuerpo comenzó a revelar el secreto. Su vientre creció, las señales del embarazo se hicieron innegables y lo oculto se hizo público. La noticia se difundió rápida y cruelmente, como suelen ocurrir los escándalos en sociedades cerradas. Tamar, tu nuera, ha cometido adulterio, y he aquí que está embarazada de adulterio. La palabra adulterio aquí conllevaba el peso de una sentencia de muerte. Aunque viuda, Tamar seguía legalmente ligada a la casa de Judá, esperando a Sela. Su embarazo no fue visto como un milagro de la vida, sino como una traición imperdonable contra el honor de la familia que la había rechazado. Cuando la noticia llegó a oídos de Judá, la furia del patriarca fue inmediata y despiadada. Sin vacilar, sin indagar, sin buscar la defensa del acusado, pronunció la sentencia definitiva: sacadla y quemadla. La hipocresía de Judá alcanzó su punto álgido en ese momento. El mismo hombre que meses antes había buscado a una prostituta en el camino, ahora se erigía como guardián de la moral, condenando a la hoguera a la mujer que, según él, había manchado el honor de su clan. Había, quizás, un oscuro alivio en esta sentencia. La muerte de Tamar resolvería definitivamente el problema de la promesa incumplida a Sela. Al eliminarla con el pretexto de la justicia moral, Judá se libraría de la obligación del levirato y de la maldición que, según él, ella cargaba. Se dio la orden y los verdugos fueron a buscar a Tamar. La escena era de terror absoluto. Una mujer embarazada arrastrada de su casa para ser quemada viva, bajo la mirada condenatoria de una comunidad que desconocía la verdad. La tensión crecía a cada paso hacia el lugar de la ejecución. Tamar no gritó, no imploró clemencia, ni intentó huir. En medio del caos y la violencia inminente, mantuvo una calma sobrenatural, fruto de poseer la única arma capaz de detener aquella locura. Sabía que su vida y la de los niños que llevaba en su vientre dependían del momento exacto en que revelara la verdad. La justicia divina estaba a punto de chocar con la justicia humana, imperfecta e hipócrita, de Judá. Mientras la llevaban a la muerte, Tamar dio su último paso, no con fuerza física, sino con la precisión de un golpe maestro. No confrontó a Judá públicamente con palabras vacías. Envió un mensaje silencioso y devastador. Del hombre a quien pertenecen estas cosas concebí, le dijo a su suegro, acompañando el mensaje con los objetos que había guardado durante 3 meses: el sello, el cordón y el bastón. No acusó, solo pidió reconocimiento. Reconoce, te lo ruego, de quién son estos: el sello, los cordones y el bastón. La narración se congela en este momento de suprema incertidumbre. Los objetos de la prueba fueron presentados ante Judá, transformando el tribunal de ejecución en un espejo del alma del juez. Cuando los mensajeros colocaron el sello, el cordón y el bastón en manos de Judá, el tiempo pareció detenerse.
El silencio que invadió a la multitud fue denso, roto solo por la respiración contenida de quienes esperaban la ejecución. Judá contempló los objetos y en un instante devastador la realidad de sus propias acciones chocó con su hipocresía religiosa. No eran simplemente posesiones perdidas, eran testigos silenciosos de su fracaso moral, su promesa rota y su lujuria descontrolada. De inmediato reconoció la verdad que Tamar había orquestado con tanta precisión. La mujer a la que había condenado por inmoralidad estaba, de hecho, cumpliendo la ley que él, el patriarca, había despreciado. El tribunal que había establecido para juzgarla se había convertido de repente en el tribunal de Dios para juzgarlo a él. El sudor frío de la vergüenza reemplazó el calor de la ira y Judá se vio despojado de su autoridad moral ante todos sus sirvientes y su familia. La reacción de Judá fue sorprendente y marcó el inicio de su verdadera transformación espiritual. En lugar de destruir la evidencia, negar la paternidad o usar su poder para silenciar definitivamente a Tamar, eligió el camino humilde de la verdad. Ante todos, proclamó la sentencia que resonaría a través de los siglos: ella es más justa que yo. Esta confesión no fue una simple admisión de paternidad, sino un profundo reconocimiento de culpa espiritual. Admitió públicamente que la inmoralidad de Tamar era, de hecho, un acto desesperado de justicia para preservar el linaje, mientras que su moralidad era una fachada para ocultar el egoísmo de no haberle dado a su hijo Sela. Judá se quebró en ese instante, al reconocer que la mujer gentil había actuado con mayor fidelidad al pacto familiar que él, el hijo de Israel. La orden de ejecución fue revocada de inmediato. Tamar regresó, ya no como una criminal condenada a la hoguera, sino como la matriarca reivindicada que cargaba con el futuro de la tribu. La narración bíblica añade un detalle crucial sobre el carácter renovado de Judá: y nunca más la conoció. Este distanciamiento sexual no fue resultado del rechazo, sino del respeto sagrado y del arrepentimiento genuino. Comprendió que la relación que surgió en el camino había sido un error, una desviación, y que Tamar ahora ocupaba un lugar de honor que no debía ser violado de nuevo por sus deseos. Tamar fue recibida en la casa de Judá, ya no como la viuda olvidada, sino como la madre de herederos, protegida por la nueva conciencia de un hombre que finalmente comenzaba a comprender el peso de su liderazgo espiritual. Cuando llegó el momento de dar a luz, la complejidad de la situación se manifestó de nuevo, ahora en la cama de parto. Había gemelos en su vientre, y el nacimiento estuvo marcado por una lucha simbólica por la primogenitura, un tema recurrente y poderoso en la historia de los patriarcas. El parto fue difícil y lleno de tensión. Durante el proceso, uno de los niños extendió la mano, como si reclamara prematuramente su derecho a nacer primero. La partera, actuando con rapidez para marcar el orden de nacimiento, ató un hilo escarlata a la pequeña mano que apareció, declarando: «Este salió primero». Ese hilo rojo era el signo legal de la primogenitura, la garantía de la herencia y el liderazgo. Parecía que el orden natural estaba establecido y que el plan humano seguiría su curso predecible y ordenado. Sin embargo, ocurrió lo inesperado, revelando una vez más que la soberanía de Dios no está sujeta a las expectativas humanas ni a las marcas de las parteras. El niño que había mostrado su mano la retiró de nuevo al útero, en un movimiento que sorprendió a todos los presentes. Entonces, su hermano, con un esfuerzo vigoroso y decidido, se abrió paso y salió primero, tomando la delantera abruptamente. La partera, asombrada por este cambio biológico, exclamó: «¿Cómo te has abierto paso? Que la ruptura te alcance». Debido a esta impetuosa entrada en el mundo, abriéndose paso donde parecía no haber espacio, fue llamado Pérez, que
que significa brecha o ruptura. Pérez no esperó su turno. Se abrió paso en la historia, prefigurando la fuerza vital que su linaje traería al mundo. Tras él, llegó su hermano, el del hilo escarlata en la mano, llamado Zera. El nacimiento de 1907. Estos gemelos no fue un simple acontecimiento médico, sino una conclusión profética de la saga de Tamar. Pérez, el hijo de la brecha, nacido de la valentía de una madre rechazada y la confesión de un padre inepto, se convirtió en el portador de la bendición principal. Fue a través de Pérez, y no de Zera o Sela, que la genealogía sagrada continuó. Tamar, con su audacia radical, aseguró no solo su supervivencia, sino que se insertó en la línea directa que conduciría al rey David y milenios después al Mesías. Lo que comenzó con la muerte y el rechazo terminó con el clamor de una nueva vida, sellando la victoria de la fe y la acción sobre la negligencia y el olvido. La historia de Tamar a menudo permanece al margen de los sermones, eclipsada por las hazañas heroicas de figuras como David, enfrentándose a Goliat, o Moisés, abriendo el Mar Rojo. La Iglesia suele celebrar la fe de Daniel en el foso de los leones, o la valentía política de Esther, narrativas que encajan mejor en los moldes del heroísmo tradicional y la pureza moral. Sin embargo, la batalla de Tamar no se libró en palacios ni campos de batalla, sino en el silencio agonizante del rechazo familiar y la oscuridad de la habitación de una viuda. No empuñó espada ni cetro. Sus armas fueron la paciencia, la astucia y una fe inquebrantable en que la promesa de Dios a los descendientes de Abraham también le pertenecía. A diferencia de Sara, quien se rió de la promesa, u otras matriarcas protegidas por sus maridos, Tamar tuvo que luchar contra el propio patriarca para asegurar la continuidad de su vida, demostrando ser una madre en Israel, incluso antes de tener hijos en sus brazos. El legado de su valentía radical resonó a través de las generaciones, transformando lo que podría haber sido un escándalo olvidado en el fundamento de la realeza de Israel. Fares, hijo de aquella tumultuosa unión, se convirtió en la cabeza de uno de los principales clanes de la tribu de Judá. Siglos después, en los campos de Belén, un hombre llamado Buz, descendiente directo de Fares, demostraría la misma integridad al redimir a otra viuda extranjera, Ruth, siguiendo el precedente de justicia familiar que Tamar había obligado a Judá a reconocer. La bendición que los ancianos de Belén dieron a Booz hizo eco de su nombre. Que tu casa sea como la casa de Fares, a quien Tamar dio a Judá. Pasó de ser la nuera rechazada a convertirse en el modelo de fertilidad y construcción familiar, un honor que pocas mujeres en el Antiguo Testamento recibieron de forma tan explícita y pública. La mayor reivindicación de Tamar, sin embargo, se encuentra en las páginas del Nuevo Testamento, al comienzo del Evangelio de Mateo, cuando el apóstol traza la genealogía de Jesucristo, rompiendo con la tradición judía de enumerar solo hombres. Incluye deliberadamente los nombres de 4 mujeres, y Tamar es la primera de ellas. Judá engendró a Fares y a Zera de Tamar. Allí, grabado en el linaje del Salvador del mundo, está el nombre de la mujer que se vistió de prostituta para cumplir la justicia de Dios. El Espíritu Santo se encargó de registrar que la sangre que corría por las venas del Mesías pasó por esta historia de dolor, riesgo y redención. Jesús no provenía de un linaje de perfección artificial, sino de una historia real de fallas humanas redimidas por la gracia divina, lo que demuestra que Dios no se avergüenza de usar a los quebrantados y marginados para cumplir sus propósitos eternos. La intervención de Tamar también salvó el alma de Judá. El hombre que emergió de aquel escándalo ya no era el mismo que había vendido a José o abandonado a su nuera.
la humillación pública y el reconocimiento de la justicia por parte de Tamar quebraron el orgullo egoísta del patriarca. Más adelante, en la historia de José en Egipto, vemos a un Judá transformado, dispuesto a ofrecerse como esclavo en lugar de su hermano Benjamín para evitarle el dolor a su padre. Este cambio de carácter de un hombre que desechaba a la gente a un hombre que se sacrificaba por ellos comenzó el día en que Tamar le entregó el sello y el bastón. Ella fue el instrumento de Dios para despertar la conciencia dormida del portador de la promesa, asegurando no solo la continuidad biológica de la tribu, sino también la restauración moral de su líder. Esta narración nos confronta con la misteriosa soberanía de Dios, que opera muy por encima de nuestros códigos morales simplistas y nuestras expectativas de respetabilidad. La historia de Tamar y Judá nos enseña que la gracia de Dios es escandalosa y que Él es capaz de escribir derecho en renglones torcidos, transformando nuestros errores y desesperación en capítulos esenciales de su historia de salvación. Nos recuerda que la justicia divina a menudo defiende a quienes la sociedad religiosa rechaza y que la verdadera fe puede implicar riesgos que desafían las convenciones humanas. Tamar no esperó pasivamente a que los hombres decidieran su destino. Actuó con la certeza de que el Dios de Israel es un Dios de vida y pacto, y por lo tanto prevaleció donde los hombres poderosos fracasaron. Concluimos, por tanto, no con juicio, sino con reverencia ante el león de la tribu de Judá, Jesucristo, cuya historia humana incluye la valentía de Tamar. Que esta narración despierte en nosotros el temor de un Dios que ve lo oculto, que defiende la causa del huérfano y la viuda, y que dirige la historia humana con mano firme, incluso en los valles más oscuros de la experiencia humana. La historia de Tamar permanece como un monumento eterno, prueba de que en el reino de Dios los últimos pueden ser los primeros, y que de una situación de muerte y vergüenza, el Señor puede hacer surgir el linaje de la vida eterna. Ella es más justa, dijo Judá, y la historia de la redención lo confirmó, convirtiéndola en madre del Rey de Reyes.